Bueno, continuamos. Continuamos. Primero, lo que les quiero decir es que estoy feliz de que va a ser, creo que la primera charla que doy de tantas que hay arquitectos y diseñadores industriales. Después de tantos años, finalmente. Y antes de empezar esta charlita de patentes y modelos de utilidad, que es muy general, obviamente, como venimos diciendo, después a la tarde vamos a ir bien específicos con otras cuestiones, etcétera. Me gustaría ponerlos un poco en contexto de qué es el INPI. Es un organismo descentralizado, nacional, obviamente, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y en el área específica nuestra de patentes y modelos de utilidad, que es donde nosotros como examinadores estudiamos lo que ustedes nos van a presentar y vamos a dictaminar si se puede conceder o no. Nosotros somos 60 examinadores aproximadamente, número redondo. Se están yendo rápidamente algunos, pero está entre 50 y 60 examinadores. ¿Okay? Por ejemplo, el otro día que estuvo la gente de la oficina de Paraguay, son 6 examinadores en la oficina de Paraguay, o el número así. En Estados Unidos 4.000, me parece. La oficina europea también, 4.000, 6.000, números así, digamos, imposibles de abarcar, ¿no? Para que vean el grado de especialidad que hay de acuerdo a las oficinas, ¿no? Yo hago una cosita, yo en el 2003 estuve en China y me dijeron que acababan de incorporar el último mes 10.000 examinadores. 10.000. Ya tenía como 15. Claro, el caso, por ejemplo, particular de China, de las millones de solicitudes que hay en el mundo anuales, China tuvo un proceso de copia, como bueno, todo lo que todos ya sabemos, pero ahora se está presentando solicitudes, y el 50% de las solicitudes que se presentan en el mundo son chinas, más o menos así, número redondo, ¿no? En Argentina se presentan, no sé, ahora 3.000. 3.000, más o menos. De esas 3.000, el 10% son solicitudes nacionales, ¿no? Para tirar un número así repito. O sea, hay 300 solicitudes al año nacionales, de solicitantes nacionales. Y a su vez de eso, no sé, habrá modelos de utilidad, vamos a ver unos 100 modelos de utilidad por año. O sea que es algo que tendría que tomar más impulso. A eso me quiero referir. Y el trabajo nuestro es un ida y vuelta entre el solicitante y el instituto, ¿sí? El solicitante presenta la solicitud con ciertos requerimientos, etcétera, etcétera, se cumplen cuestiones y se publica y nosotros la empezamos a estudiar. Se cumplieron todo un montón de pasos y el examinador la empieza a estudiar. Entonces, ¿qué hace el examinador? Lo primero que hace es ver que esté bien presentada. Si no está bien presentada, se las devuelve. Presentada bien, corregí esto, no se entiende nada, está mal la impresión, si bien es todo virtual ahora, todo, etcétera, pero bueno, puede pasar que las hojas estén mezcladas o cuestiones así que pasan. Lo arreglan, después vuelve. ¿Por qué también, antes preguntaban el plazo? Vuelve. La tenemos que estudiar de nuevo, ahí ya vemos novedad, actividad inventiva, le encontramos antecedentes, se lo pasamos, lo contesta, y otro informe más, que le decimos, no, sí, está bien, te falta corregir esto, para que se conceda, o no se va a conceder porque el antecedente que hay sigue siendo un antecedente muy fuerte, y no podés tener protección, y vuelve, y el solicitante vuelve a contestar, y así, ahora vamos a ver los procesos, pero también es por eso que a veces el tiempo se extiende, porque hay un ida y vuelta que el solicitante se toma su tiempo, la oficina también tiene su tiempo y todo ese proceso lleva. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a, como les decía antes, una presentación general, ¿sí? Orientada a los arquitectos y diseñadores industriales. No, acá. Acá. El inventor, así como decimos siempre en las charlas, si uno habla de un inventor, ¿quién es? Leonardo, el superinventor, etc., ¿no? Inventó y desarrolló y dibujó, etc. Entonces, que los inventos de Leonardo que hicieron, hay reproducciones que hacen hoy, que más o menos eso podría funcionar, que la grúa
el rodamiento o acá, el gato o una pulidora, todas cosas que él hizo, ¿sí? que fue desarrollando en forma, digamos, bastante primitiva, que no se pudieron realizar. Pero lo que me gusta destacar, nos gusta destacar, es que cuando pensamos en el inventor nacional, si bien todos ustedes están en universidades, etcétera, es distinto el entorno y el contexto, pero a veces se piensa en el inventor como el tipo que está solito trabajando así, ¿no? Y de la nada se le ocurrió y dice voy a resolver este problema, y que no hay en el mundo, y que yo solo, y que nadie más. Y Leonardo tuvo su maestro. Fíjense, los dibujos de Leonardo son muy parecidos a estos, que era el maestro de Leonardo. O sea, el inventor es una cadena. Estamos resolviendo problemas que surgen de otra persona que inventó, que desarrolló algo y así. ¿Mm? Para romper esa imagen del inventor. Muy bien. Muy bien. Esto se habló antes, que es una invención, que es diferente de un descubrimiento. Una cosa es descubrir algo que ya existe, por ejemplo, no sé, un planeta, y otra cosa es el telescopio, la herramienta que usamos, que eso sí se puede proteger. Y ahora ya vamos a meternos en patentes y modelos. Entonces, ¿qué es una patente de invención? Es un derecho que el Estado le otorga al solicitante por 20 años desde la fecha de presentación. Es un título de propiedad, es como el de una casa o etcétera, pero tiene una duración determinada. Para eso hay que cumplir con algunos requisitos, ya los dijo Fito antes: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El modelo de utilidad, me faltó el título ahí, debería decir modelo de utilidad, es por 10 años en vez de 20. ¿Sí? Siempre contado desde la fecha de presentación, a toda disposición o forma nueva introducida que se preste en un trabajo práctico. Entonces, requisitos para las patentes de invención, que pueden ser productos y procedimientos, novedad adquisitiva, aplicación industrial. Para los modelos de utilidad, que solo productos, novedad, mejor utilización y aplicación industrial. No es requisito para obtener un modelo de utilidad esta condición de la actividad inventiva. Con lo cual es una figura que el inventor nacional, que está más que nada en objetos, ¿no? La figura del modelo de utilidad, los diseñadores industriales, es una figura que está buena, porque es ágil, es más rápida, tiene menores costos, el procedimiento es más rápida. Entonces, aconsejamos en esas cuestiones el modelo de utilidad. Bien. ¿Y qué es una patente? Entonces, nosotros estamos acá, ¿sí? Hay un derecho exclusivo al inventor. Para mantener ese derecho hay que pagar unas tasas, anualidades. Hay que pagar todos los años una anualidad, porque en el fondo se supone que el que obtiene una patente, el que quiere obtener una patente, tiene una función comercial eso, no es que la va a tener para colgarla en la casa. De hecho, si por 2 años no la usa y alguien la puede usar, bueno, ¿sí? La podría usar, queda libre. Entonces, hay una cuestión comercial en el fondo, por eso el Estado le exige ese pago de anualidades para mantener ese derecho. ¿Sí? Y el intercambio, la divulgación. A través de la solicitud, el inventor divulga y todos el resto de la sociedad puede agarrar esa solicitud, esa patente y mejorarla y avanzar y armar esa cadena que hablábamos antes. ¿Sí? Ahí. Entonces, una patente le da al titular el derecho exclusivo de impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta o importen un producto. El INPI en eso no se mete. Si sucede algo de esto, es toda la justicia, ¿no? Si alguien tiene una patente, la tiene concedida, buenísimo, todo bien, y hay alguien que copia el objeto y lo fabrica,
eso tiene que recurrir a la justicia y ahí se resolverá. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero ve lo que yo le decía, el tema del título, si bien hoy es digital, el formato es este. Hay un título, después hay toda una solicitud. Ahí va. Ahí va. Bueno, otra vez entonces esto para repetirlo, para que nos acordemos. Novedad, actividad inventiva, aplicación industrial para la patente, 20 años, modelo de utilidad, novedad, mejor utilización, aplicación industrial, 10 años. Siempre aplicación industrial. Digamos, algo, una artesanía, no se puede proteger como patente o como modelo de utilidad. Tiene que ser reproducible en serie, digamos. Una cosa. Novedad, actividad, aplicación industrial, ya lo dijimos. La protección es territorial, lo dijo Frito, la divulgación es universal, mundial. Y ahora esto del plazo de gracia que estábamos hablando antes, muchos hablan. Un año, eso, no sé, si quieren lo repito un poquito más, es el tema de la divulgación. ¿No? Avanzamos. Entonces, un año, acuérdense de eso, un año. ¿Sí? Este es el ejemplo clásico que damos siempre. Este es el, no sé, se vendía como mate sabio. ¿Lo conocen ese? Sí, todos. Sí, obvio, que le sacás tiene ese disquito abajo, lo sacás y lo envías. Sí. O sea, se vende en todos lados, todo el mundo lo compró, qué sé yo, etcétera. Bárbaro. Presentó la solicitud, no pudo obtener la patente porque lo había divulgado previamente. La presentación fue en mayo del 2013 y lo divulgó en marzo del 2012, o sea, más de un año antes lo había divulgado. Y no pudo obtener ese derecho. ¿Qué acciones involucra divulgar? ¿Cómo? ¿Qué acciones involucra divulgar? Bueno, hoy, 2025, en general, lo que está pasando es que las redes sociales son el lugar a donde más se divulga, ¿no? Ya con eso sí. Claro, sí. La divulgación es cualquiera, en un congreso, vos sacate paradas y bla, 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 etcétera, etcétera. El tema es que dentro de ese año, de la diapositiva anterior, vos cuando vas a presentar la solicitud tenés que decir, yo en tal lado, de tal forma, en tal fecha, lo divulgué. Entonces estás cubierto por ese año. En la presentación podés declarar que lo divulgaste. Claro. Como dijo Fito en ese ejemplo, no lo declaraste, te fuiste a tomar un café, te acordaste, volviste, ya no lo podés declarar. Porque es una declaración jurada. Entonces hay que declararlo en el momento de presentar la solicitud. Igual en este caso ya, aunque lo hubiese En este declarado, caso ya se pasó el año, inclusive. El tema es, que es una línea fina también, el tema de la divulgación y el conocimiento público. Porque si yo tengo este invento y se lo cuento a ella, ¿eso es divulgación? Por eso preguntaba qué acciones. Si se lo cuento a ella, ya es divulgación. Hay un momento donde pasa a ser declaración. Bueno, no es tan claro, pero si uno lo expone acá, lo más probable es que aparezca uno y diga, claro. Tiene que haber algún registro de esa divulgación. Claro, para que o sea, vos tiene puedas, que ser testeable. Claro, sí, claro, para que vos puedas, como dice Pablo, para que vos puedas invocar eso, tiene que haber algún registro que diga, mirá que yo esto lo decidí, ya está. Sí. Siempre, digamos, como por la experiencia, ¿no? Siempre es mejor declararlo, sea como sea. Nos han presentado solicitudes donde declaraban como divulgación que tal producto lo había vendido en tal día antes de la presentación, o sea, bueno, siempre es mejor declararlo. Sí, y pensando en el otro lado, que alguien más lo haya divulgado ese invento, hoy en día, como, o sea, me suena medio muy grande la búsqueda en todas las redes sociales, cómo se lleva a cabo esa tarea, de realmente como examinadores, claro. Lo que pasa es que tenés que pensar, yo dije que había 60 examinadores. Por ejemplo, nosotros tenemos en mi área 4 ingenieros electrónicos, 3 arquitectos, entonces depende de la invención, va a esa persona. Y esa persona ya tiene la experiencia para clasificar la solicitud, eso después también lo vamos a ver. Hay todo un sistema de clasificación y después se hace búsqueda por palabra clave, sí.
tenemos ya toda una metodología, digamos. Y es algo que sucede mucho con el inventor local, en el caso de los modelos de utilidad o de los, vuelvo a los objetos, que lo divulgan en las redes sociales. Eso es un caso típico que nosotros tratamos todo el tiempo de decir no lo hagan, o si lo hacen, declaren al momento de presentar la solicitud. Pero no es muy difícil porque buscar por titular, el nombre, siempre sale. Siempre sale. A mí me queda una duda en cuanto a qué es divulgación. Vamos a ver este ejemplo. Bueno. Yo digo, te lo voy a vender, voy a tener disponible un mate que le da Claro, la divulgación tiene que ser como... Del producto concreto. Claro, si yo te muestro una fotito y no te muestro que adentro tiene este disco, eso no pasa nada, no hay divulgación, porque yo no puedo saber adentro qué tiene. la practicalidad de cómo funciona, de lo que va a hacer. Sí, o si vos en este caso, creo, ahora no me acuerdo bien, pero me parece que había un video donde salía el mate y lo tiraba y se veía todo. ¿Mm? Perdón, una consulta más. Soy de la Facultad de Ciencias Bioquímica y Farmacia y tenemos una particularidad que la mayoría de nuestros investigadores, docentes, son doble dependencia, CONICET y facultad. Muchas veces desde vinculación tecnológica traccionamos para la no divulgación en congresos y demás, y muchas veces existen presiones desde CONICET para presentar informes y sus papers y demás. ¿Eso que es interno? ¿Es divulgación o no es divulgación? Sí. Sí. Debe declararlo al momento de presentar. Inevitablemente es Si es divulgación. público, sí. Pero, ya te digo, podés invocar el artículo 5 para... Sí, no sé cómo es el procedimiento interno de CONICET, quién recibe eso, quién lo revisa y si queda, como vos decías, si yo se lo digo a ella, ¿divulgación o no es divulgación? Si vos se lo estás informando a tu empleador, en donde porque te lo pide, y lo estás informando y porque es para que ellos sigan la carrera de investigador y demás, que estén aprobados y demás, se lo solicitan. ¿Es divulgación o no es divulgación? Porque supuestamente queda entre que lo lee, te da el ok, bueno, sí, presentó el informe y demás, pero no sé si está en dominio público, o sea, no es que yo voy a poder entrar porque no voy a poder entrar en la sesión de él. CONICET A ver, resuelve eso Adrián, con convenio de confidencialidad. Para la gente que hace la evaluación, ya sea de los proyectos. Una cosa Entonces, es... está protegido internamente por convenio de confidencialidad, que evitaría que las personas involucradas tuvieran acceso a la información a divulgar. Una cosa es la evaluación de la comisión. Confidencialidad para evaluar papers. Sí, pero no establecer un contrato entre partes, entre privados. Lo que pasa en CONICET a veces es que una cosa es la evaluación del informe de carrera, que eso es interno y no se publica, pero muchas veces lo que pasa es que cuando dicen los nuevos papers y hacen un resumen, toda esa información sí se carga y después está cargada, que es lo que Ahí muchas veces trasciende. encuentran. Pero si ahí tiene un convenio lo estarían rompiendo. No, de confidencialidad. por eso, el informe de la carrera, que es mucho más detallado, eso es interno. Claro. Pero lo que pasa es que también está después lo que se publica en el CV de cada investigador que uno encuentra en la página, ahí están los resúmenes. Entonces, a veces si uno tiene una tecnología o está desarrollando, está en un proyecto que lo quiere proteger, lo que tiene que pedir es que ese trabajo o esos temas no se publiquen, más allá de que lo presente a la evaluación. Pero el INPI, por ejemplo, reconoce ese convenio de confidencialidad, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es buscamos. Si encuentran, Si es algo público, lo voy a encontrar. Sobre el cual si se entera, digamos, termina siendo un acuerdo entre partes. Lo que nos cuenta que se juntaron a contarle lo que pero si es público, sí, porque lo voy a encontrar yo, porque lo primero que hago es buscar en la página del CONICET cuáles son las publicaciones, los seminarios y las tesis del investigador, y lo digo siempre, es la primera herramienta que tiene el INPE con las búsquedas nacionales de biotecnología, clínica, farma, etc. Por ahí con el título Para que no se haga público. con el título no se falta nada, pero si están en detalle. Lo que está publicado en todo tipo de bases de búsquedas, sean motores de búsqueda o en la web o en, digamos, distintas páginas que puedan surgir, ya entra en una etapa de divulgación. Lo que justamente nosotros,
los grupos de gestión, las universidades, las instituciones tienen que trabajar. Por eso, entre otras cosas, hacemos esto, porque en realidad lo que hay que fortalecer es sensibilizar en esa etapa donde justamente, si estás en ese camino, buscar en el momento oportuno para hacer la publicación, porque estás ya, una vez que entraste en ese camino de la publicación, solamente contás un año por delante para poder cargarla en observaciones en la solicitud que vayas a meter. Entonces, ese timing, ese tiempo que tenés que manejar, lo tenés que manejar inevitablemente con quienes te asesoran en las instituciones, porque de lo contrario te podés encontrar con tu propia divulgación, que no debe ser peor caso que encontrarte decir, no, mira, se te rechaza porque ya está, lo ves novedoso, porque lo divulgaste vos mismo. Gracias. Si no, vos tenés un derecho a expectativa, le puedes decir, mirá, flaco, que yo tengo con fecha de cosa. Claro. En el caso también me la concede, voy por todo. Voy por Bueno, Sánchez, seguimos así, no lo vemos. Bueno, esto es la prioridad que habíamos hablado antes. Fito, acuérdense que hay un año, ¿sí?, por convenio de París, para ir a los otros países y presentar en cada país. Eso, bajado a la práctica, ¿cómo sería? Yo estoy haciendo un desarrollo acá en Argentina y evalúo con mi equipo que voy a presentar la solicitud de patente y que este producto va a andar bien en tal país, tal país y tal país. En general, por ejemplo, no sé, si estoy desarrollando una máquina agrícola, me interesa presentarla, no sé, en Brasil, Uruguay, Paraguay, tal vez en Estados Unidos. No voy a ir a todos los países del mundo. Hay empresas que sí, Coca-Cola o empresas grandes presentan en todos los países del mundo. Pero bueno, uno tiene que acotar a dónde va a tener el mercado. Porque además, en cada uno de esos países hay que tener domicilio legal, hay que nombrar un agente, pagar las tasas de cada país. Argentina tiene tasas de presentación de solicitud de patente muy económicas frente a otros países. Hay que pagar tasas y no hay garantía el hecho de que tal vez en Argentina se conceda y en Brasil no. O sea, cada país tiene su propia ley, tiene sus propios criterios, etcétera, etcétera. Entonces, puede pasar que una solicitud de patente acá sea concedida y en otro país no, o al revés. Muy bien. Y esto, la estructura de una solicitud de patentes. ¿Cómo se presenta? Es como una descripción suficiente para que otra persona pueda desarrollarlo. Tiene que estar todo descrito de tal manera que otra persona lo pueda desarrollar también. ¿Sí? Entonces hay una carátula, una memoria descriptiva, para qué sirve, cómo es, funciona de tal manera, los componentes son tal, interactúan de tal otra forma. Después vienen figuras en el caso de que sea necesario, son unas figuras con referencias. Entonces el botoncito que está acá es el número 3 y en la memoria descriptiva me dice que el número 3 es el botón de apagado y encendido, ¿sí? Y por último el pliego rehabilitatorio, que es el más importante de todos de alguna forma, porque es el que va a definir el alcance legal que va a tener mi futura concesión de la patente. El pliego rehabilitatorio define el alcance legal. Si mañana vemos redacción de patentes, ahí vamos a ver bien el pliego rehabilitatorio. Circuito de patente. Lo que hablábamos antes, se deposita, se le asigna un número, fecha, hora, para que los que vengan después, cuando hacemos la búsqueda, nosotros sabemos cuál presentó primero. Se le hace un examen preliminar, ahí voy, un examen preliminar, ¿sí?, que es para ver que esté todo bien presentado, etcétera, etcétera. Se publica, ¿sí? El plazo de publicación era 18 meses. Ah, está bien, sí, 18 meses. Nosotros, claro, nosotros estamos obligados a los 18 meses o antes
publicar las solicitudes de patentes. Se publica en el boletín oficial, en el caso de una figura, que haya figura, la figura más representativa, y un resumen, nada más. Pero eso, claro, eso da acceso a que otra persona puede ir y pedirla entre comillas, y poder verla. Una vez publicada, estamos hablando de patentes, patentes, una vez publicada, se deja pasar un periodo por si hay observaciones de terceros. Cualquier persona que sienta que esa solicitud afecta o un derecho suyo, o dice no, esto no se puede dar porque ya es conocido, por supuesto tiene que argumentarlo, y con, en la medida de lo posible, con documentos, ¿no? Una vez pasado todo ese proceso... ¿Cuál es ese periodo de observación de terceros? Ese, 60 días. Una vez pasado todo esto, se publicó, dejamos pasar los 60 días, ahí ya pasa al departamento técnico, a los examinadores, que ahí, bueno, de acuerdo al área, hay distintos tiempos. Para empezar el examen de fondo, que es lo que le conté al principio, es ida y vuelta, se concede la patente y se vuelve a publicar. Pablo, ¿te puedo hacer una cosa? Sí, obvio. En un ejemplo que habíamos hablado antes, dice que no podía agregar documentación, reformas. ¿Cómo es el caso de que si te observan algo tienes que volver a arrancar? Siempre y cuando esté dentro de lo que vos divulgaste originalmente. Al momento de presentar la solicitud, tanto de una patente como de un modelo de utilidad, luego se pueden hacer cambios de acuerdo a, pero siempre dentro de lo que ya estaba divulgado originalmente. No se puede, me faltaba agregarle, no sé, el soporte de esto. Si yo no lo divulgué en el primer momento, después ya no se puede incorporar. Pero sí se puede hacer modificaciones, sí, claro. Sí. No, o argumentás en función de lo que te encontrás. De que no, mira, esto no es novedoso porque esto es... No, fíjate que acá, en función de lo que vos ya... Pero siempre dentro de lo que se divulgó originalmente, eso es lo importante. Por eso es importante en la memoria contar todo, claro. Bien. Y el circuito del modelo de utilidad tiene unas pequeñas diferencias, pero bueno, también es lo mismo, es una solicitud que se deposita, hay que pagar la tasa de examen de fondo, se hace un examen preliminar, y la diferencia es que, a ver si lo vemos rápido, porque tampoco da para entrar mucho en esto, pero en la patente el examen de fondo se produce luego de la publicación. En el modelo de utilidad, la publicación es luego del examen de fondo. Eso es un cambio que hubo para aventajar al darle una posibilidad más al inventor nacional, porque en el caso de que en el examen de fondo de un modelo de utilidad haya antecedente muy fuerte, el modelo de utilidad lo puede, digamos, abandonar, presentarlo bien, todo de nuevo, y no fue publicado. O sea, nada. Medio difícil la cuestión, pero de eso se trata. Entonces, se publica después del examen de fondo. ¿Sí? Se concede, se publica. ¿Okay? ¿Los 10 años de duración de la patente van desde la publicación o desde el depósito? No, la patente son 20 años, desde la presentación de la solicitud, desde la fecha de presentación de la solicitud. Y el modelo de utilidad, 10 años, también desde la fecha de presentación de la solicitud. Bien. 20 y 10 años desde la fecha de presentación. Hay algunas formas que tiene el INPI de acelerar el trámite. ¿Sí? Algunas, también hay otras oficinas, ahora hay muchos convenios entre oficinas. Entonces, uno, por ejemplo, es la resolución 56. Alguien presentó una solicitud en Estados Unidos, viene a la Argentina, la presenta, se la conceden en Estados Unidos, entonces solicita la resolución 56, nos dice, en Estados Unidos ya me la aprobaron. Apruébenmela ustedes también. Si cumple con los requisitos, es una forma de acelerar el tiempo. Otra forma, también es el PPH, que es similar a esto, y el PEP, que es para el inventor nacional, más adecuado, digamos, lo que hace es que una vez que está publicada la solicitud de patente, el solicitante, el inventor nacional, puede pedir el PEP, que acelera el trámite. Igual lo importante del PEP es que el primer depósito de la solicitud tiene que ser en la República Argentina.
Sí. Después vayan a presentar a donde quieran. Pero en la fecha de prioridad original, el primer depósito tiene que ser nacional. ¿Sí? Esto no se puede decir en público. Fue creado justamente para fomentar la presentación de nacionalidad en Argentina. Teníamos el caso de CONICET, que con un tema de PCT presentaba siempre primero en Estados Unidos. Me cuidaba con un estroque de corazón. Se logró, pero bueno, una de las cosas dice varias cosas, la rezo, pero lo más importante en realidad es que el primer depósito tiene que ser en Argentina. ¿Sí? Las oficinas tienen todas, en general, distintas modalidades para atraer a los solicitantes de alguna forma, que yo me acuerdo, Brasil, por ejemplo, tiene, creo, tasas diferenciales para los mayores, para la gente mayor, ¿no? Una cosa así. Entonces, siempre se buscan formas de atraer, decirle, bueno, mirá, está este sistema, el PEP, que es para que vos puedas apurar, y qué sé yo. Algo importante, no hablamos las tasas de los inventores nacionales, solicitantes nacionales, son la mitad de las multinacionales. Las tasas de presentación. Y a su vez, si el inventor es una figura única, digamos, no es una empresa, también paga la mitad de la mitad. Con lo cual, si ya son bastante económicas las tasas de presentación, de esta forma también. Son formas de promover la presentación. ¿Cuál es el costo? ¿El costo cuál es? Nada. Te lo busco para dentro de un Sí, ratito. si querés lo buscamos, está publicado, pero como si yo te dijera, no sé, 50.000 pesos, 30.000 pesos, una presentación de la solicitud, no vale nada, es muy económico. Tendría que estar actualizado. En el caso nuestro no serían presentaciones individuales, sino presentación por universidad. Claro. El mantenimiento anual es... Generalmente lo paga la universidad. También es valor así. Ahora después la busco y la Sí, la buscamos y después la traemos. El costo del almacén, no, sí, esto que comentabas vos de que tiene que ser la primera solicitud una al revés, digamos, cuando presentas PCT posterior podés pedir la fecha. Claro, por supuesto. El tema es que para que vos vayas acá a patente, al INPI, a decir quiero que me aceleren la solicitud, uno de los requisitos tiene que ser que la primera la hayas presentado. Mañana andate a presentarla a donde quieras. A ver, la RESA no dice que es solicitante nacional, dice habla del primer depósito. O sea, una empresa alemana puede, no está impedida, realizar su primer depósito acá y pedir el PEP. No ocurrió jamás. Pero por resultados internacionales vos no podés favorecer gente de tu propio territorio. Entonces por eso no se puede decir en público, entre comillas, pero originalmente la idea nace por ahí. Por eso la RESO no excluye la posibilidad de que una empresa que una persona extranjera haga su primer depósito acá y se adelante. Creo que no pasa jamás. No, es esto, es para promover al inventor nacional. La idea es esa, es una forma de promover. Con respecto a los costos, digo, en el caso de que sean conocimientos producidos al interior de la universidad se hace cargo del costo de inscripción. Sí, claro. Con respecto a los costos, mencionaba usted el descuento cuando no es empresa. Sí. ¿La empresa está hablando de personas jurídicas o tiene otro criterio? Persona jurídica y persona física. Sí. Pero, digamos, además de todo eso que estamos hablando, de la mitad, los costos de presentación de solicitud en el instituto son muy económicos. O sea, por más que te diga la mitad, aunque no fuera la mitad, es muy económico. No, quería saber a qué consideraban empresas las personas jurídicas. Okay. El menor de tus problemas con el proyecto va a ser... Claro, la tasa de presentación, la tasa de BIPI es el menor problema. Muy bien. Acá está. ¿Lo encontraste? El WhatsApp es... la patente para empresa 48.000 y para persona física 24.000. Una verdadera gana. Hicimos Imagínense la empresas mitad. farmacéuticas detrás de esos precios. Bueno, entonces, para obtener una patente, ahí está. ¿Cuál es el primer paso que deberíamos hacer nosotros como desarrolladores, como investigadores o diseñadores? La ventaja que tiene el sistema de patentes, una de las grandes ventajas que tiene, es que las solicitudes de patentes en Argentina, una solicitud de una patente en Argentina, en Estados Unidos, en China, en todo el mundo, son más o menos parecidas. Todas constan de una memoria descriptiva, dibujos, reivindicaciones. Entonces es un documento que es muy fácil de mirar, ¿sí? Y de poder investigar y buscar, ¿sí? Si uno tiene más o menos los datos de dónde buscar, entonces el primer paso sería realizar una búsqueda, porque si no,
vamos a presentar una solicitud de patente sobre algo que ya se desarrolló en otro lado, se investigó, etc. O se obtuvo o se publicó. Te agrego algo a lo que dijiste recién. Y todas las solicitudes del mundo se clasifican bajo el mismo sistema de clasificación. No me importa si está escrita en China, en alemán o en sueco. Es una base de datos muy importante para el que está desarrollando. De hecho, la clasificación se crea justamente con el objetivo de facilitar la búsqueda. No de obsesivos, digamos, ¿no? O sea, sino que una cuestión está hecha específicamente para buscar. Entonces, ¿quién puede realizar la búsqueda? ¿El mismo inventor? ¿Un agente de la propiedad industrial? El INPI, casualmente ahora en breve, toma examen a los futuros agentes de la propiedad industrial para ser agente de la propiedad industrial y poder tramitar a nombre del inventor una solicitud. Hay que dar un examen y se le da una matrícula, número de matrícula. O el Departamento de Información Tecnológica y Documentación. Que ya no es más departamento. Bueno, acá Carolina es la que se encarga de eso. Verificar que la invención sea nueva. Entonces, recordar no divulgar. Esto es, no sé, trato de hacer mucho hincapié en esto de esta investigación que podemos hacer nosotros mismos. Cada uno está pensando, detectó un problema en ese trípode que no se ajusta bien y hay que resolverlo. Y entonces yo creo que si en vez de tener estas trabas verticales las ponemos horizontales y le agregamos, no sé, algo, una trabita, voy a poder hacer que el trípode esté más firme, más fuerte. Bueno, antes de ponerme a desarrollar todo eso y hacer todo, investigar materiales, cómo lo fabrico, etc., hagamos una búsqueda de qué hay en trípodes, pero no es una búsqueda solamente de lo que yo conozco comercialmente, que yo estoy en el tema de, no, esto conozco mucho, yo sé que no existe. No, porque por ahí hay alguien que ya presentó esa patente, la publicó, no lo comercializó nunca, pero la patente ya es pública. Entonces, eso es muy importante. Y te agrego una cosa más porque te metiste en mi cancha. Y si le veo defectos a ese trípode y quiero buscar una mejora, una búsqueda de trípode me va a permitir ver cuáles son las mejoras que hay y cuáles las que no hay, a ver qué lamparita se me prende. Claro. O a dónde me conviene meterme porque no hay mucho de eso. Y eso sí se podría replicar porque es novedoso. Exacto. Claro, una vez que vos mismo, igual después tiene que pasar al examinador, que no es la misma búsqueda la que hace el solicitante que la que hace el examinador. El examinador evalúa la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial, hace una evaluación, pero a priori te da una idea. ¿Sí? Por eso, como Carolina se metió, nosotros nos metimos, ahora nos metemos. Vale, obvio. La búsqueda de Infotec no es vinculante. Claro, no tiene nada que ver. No es vinculante. Si ustedes encontraron algo, eso pero no puede aportar en la solicitud. Sí, no va a aportar en la solicitud, va a aportar en la redacción. Claro. Y bueno, quiero decir en el texto. Poder agregarlo, claro. Sí. Ellos pueden desoír completamente lo que sí, por supuesto, pero orientarlo para nosotros. Muchas veces en la memoria descriptiva, por ejemplo, la actividad inventiva. En la memoria descriptiva de una solicitud, el solicitante aporta y dice, se conoce tal documento, se conoce tal documento, yo hago esta diferencia, mejoro esto. Claro. Eso pasa en muchísimas solicitudes. Entonces, bueno, nosotros como examinadores lo vamos a tomar, lo vamos a estudiar, vamos a ver cada uno de esos documentos mencionados, porque de alguna forma nos sirve también. Una cosa es hacer búsqueda de arte previo y otra cosa es hacer búsqueda de novedad. Son dos cosas. Sí, claro. No me acuerdo de la teoría, pero cuando a mí se me ocurre una idea que digo, qué maravillosa, otro en otro lado del mundo la está también pensando. Entonces pensaba en lo siguiente, la mayoría de las patentes son desarrolladas en China por la política de patentamiento que tiene China a partir de su ingreso a la OMS, la OMS. Supongamos que a mí se me ocurre, no sé, inventar este cerámico con no sé, algo. Y hay una patente en China, obviamente está en chino. O sea, yo algo chino entiendo, pero vamos a suponer que no sé nada del chino. ¿Con qué onda esa patente? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa con esa patente? ¿No me la dan porque ya hay un invento en China? Sí. ¿No es vinculante? Al momento de la búsqueda, si a nosotros, en nuestra base, cuando buscamos en la base de datos, va a surgir una patente china y las traducciones a través de internet, de cualquier medio, nos hace que sea un antecedente, sí, claro, sí, cualquiera, sí. Por más que esa patente esté solamente
No importa, ya es conocida. Vos no podés tener un derecho de algo que ya se conoce. La novedad Es eso. es internacional. Es mundial. Ahora, si se presentó solo en China, tranquilamente lo podés fabricar. Claro, ese es otro tema. Cualquiera de nuestros Sí, pero no es novedad. No, como dijo Fito en la charla anterior, lo vas a poder fabricar. Lo presentó en China, es una patente en China. No es lo mismo una publicación de una solicitud que la patente, ¿no? Acuérdense las etapas. Se presenta la solicitud, se publica la solicitud, se concede la solicitud con suerte. Hay una publicación de solicitud, ¿sí? Ahí ya toma estado público. Lo que hay en China, supongamos, que no es una patente, es la publicación de la patente, de una solicitud. Publicación de una solicitud. Ya es conocido. Ya es conocido, entonces vos no podés tener un derecho sobre algo que es conocido. Ahora, acá en Argentina no se presentó. Porque a los chinos no les interesó presentarla acá. Vos lo vas a poder fabricar, comercializar, yo, él, todo, cualquiera. Nadie va a poder tener derecho. Y el chino ese, señor Hu. Sí. Sí, King Hu, que publicó allá, ¿tiene derecho a decirme, che, pero vos me estás... No, ningún derecho. No, porque no hay derechos acá, no lo presentó, así que no hay ningún derecho. El único problema que vas a tener es si querés importar a otros países donde esté la patente, por Claro. exportar, perdón. Claro. ¿Se entiende? Entonces vos a China no vas a poder vender. Claro. ¿Sí? País donde esa patente obtuvo derechos, ahí no te puedes meter porque en ese país ya tiene su derecho de exclusividad. Si vos empezaste a comercializarlo acá y de repente se le ocurre venir y empezar a comercializarlo acá, lo registra, no hace falta que lo registre, solamente que lo comercialice. Pero ahí vas a competir con Q. Claro. Y el único problema que podrías tener es si estás dentro del año que él tiene, por convenio de París, para venir a presentar su solicitud acá. Sí, no creo que te conseguían China. vencido el año puede comercializar tranquilamente. como ella, Cualquiera de nosotros. O sea, lo que yo sí entiendo es que una persona no es que tiene mala voluntad de descubrir esto. Obviamente alguien que no sepa chino no va a saber que está esa patente. Bueno, por eso justamente estamos diciendo que antes de ponerte a desarrollar, a investigar, hagas la búsqueda, para saber qué es lo que hay, qué existe, qué están desarrollando en otros lugares. Bueno, ahora vamos a ver, eso ya lo vamos a ver. Espera un ratito y ahora lo vamos a ver. Después vamos a tratar de armar para mañana, en función de los expedientes que estamos hablando, a lo mejor algunos lineamientos de búsqueda, el tema de clasificación, cómo buscar. Hay códigos internacionales que se llaman códigos SIG, que son los mismos que en cualquier lugar. Bueno, hay varias cosas que uno puede saber, como para orientar una búsqueda y saber qué es lo que anda dando vuelta por ahí antes de meterse y enfrascarse en un costo, que sea menor, pero que sea bien. Eso lo vamos a ver cómo lo manejamos para mañana en la zona. Una pregunta, de las 3.000 solicitudes que vos Sí. decías que presentaban, Sí, más o menos. ¿qué cantidad se concede? ¿Se sabe? El 80%. No seas mentiroso. Sacar, claro, depende del área. El área químico y biotecnológica le dice mentira. En nuestro departamento el 80%. Sí. No, igualmente en el proceso también los solicitantes tienen interés. Como uno dice, bueno, está en desarrollo la molécula, veo que tengo un buen resultado, lo demuestro el resultado por una cosa desde ahí que, como decía Fito, después en realidad causa cáncer también. Pero claro, yo lo vi en un tubito, entonces cuando lo vi en un tubito y lo resolví en el tubo, presento la solicitud, que tiene todos los primeros, tiene que tener una demostración, no hay potencial, pero claro, después empiezo a hacer las investigaciones, llevo a fase 2, 3, a la que sea, y me doy cuenta que no me sirve. No voy a seguir avanzando en la solicitud de patente, yo sé que no lo puedo vender. Así un montón de cosas, quiero interés comercial. El mismo que la solicitó. Exacto, el abandono, hay distintas figuras legales, pero no es una cuestión de abandono, ya perdió el interés. No es solamente Sí, bueno, seguimos con esto entonces. A ver. Conviene patentar en el país donde vos sabes que vas a vender más de lo Sí,
Claro, obvio, lo que yo te decía antes. Si vos empezás Además, si pensás exportar, lo tenés patentado en Argentina y pensás exportarlo a tal lugar, antes de empezar a exportarlo, patentarlo en ese lugar. lo tenés presentado, no patentado en Argentina, lo presentaste en la Argentina. Tenés un año desde que lo presentaste para ir a ese país que te interesa, no una vez que obtuviste la patente. Porque ahí ya, cuando vayas a ese país y quieras presentar la solicitud, te van a decir, no, ya existe. Tu propia invención ya existe y ya está publicada y sirve de antecedente. No te podemos dar ese derecho. Por eso está ese año del Convenio de París. Presentar la solicitud, previamente a presentar la solicitud, harás con tu agente de la propiedad industrial una investigación o con quien sea de dónde te conviene presentarlo, y en base a eso, presentar la solicitud, pedís el certificado de prioridad a la Argentina, la oficina te da un certificado de prioridad y vos con eso vas al país que te interesa. Pero ahí no corre riesgo el inversor de que no salga la patente acá y vos ya Todo, lo comercializaste. sí, obvio, todo es un riesgo. Sí, allá al fondo había una pregunta. Espera, para la tarde más que nada. Igual ahora vamos a regresar a los talleres. Para la tarde vamos a ver, puede ser los dos talleres, los dos. Por eso yo pedí que se pueda escribir, ¿no? Un pizarrón con algo. Pero vamos a ver casos de conflicto de fechas. Esto de que lo presenté, no lo presenté, estuve, esto fue así, pero antes lo presenté acá. Entonces vamos a hacer cosas prácticas como para que ustedes vean cómo se superponen esto a la fecha, que es lo que decías vos. Bueno, pero me interesa después, vamos a hacer ejemplos. Bueno, seguimos. Sí, si no. Administralo cuando quieras. ¿1 y 10? 1 y 5. Sí, 1 y 5. Sí, pasa que por ahí nos quito unos minutos de bueno, no sé, acelero así. Dale. Bueno, está en la página del INPI para hacer la presentación de la solicitud. Ahí hay instructivos, todas esas cuestiones. Algunos ejemplitos rápidos, dispositivo con lámina enrollable para un sistema climático. Bueno, ahí está. Una turbina. Ejemplos de patentes de binaria, obvio, ¿no? Electromecánica. ¿Sí? Prótesis externas, ¿se acuerdan que había un corredor que usaba estas prótesis? La patente de Estados Unidos. Por eso, si uno dice, yo estoy pensando en estas prótesis, ¿cómo hago? Busque y aparece esto. Bueno, entonces yo parto desde acá. Bueno, un separador quirúrgico con una cánula. Estos son ejemplos de modelo de utilidad. Esto no sé si lo vieron, pero bueno, acá supongo que también en Buenos Aires se está usando mucho. En los andamios, para proteger las uniones de los andamios, en las veredas, ponen este cobertor para que uno no se golpee. Ejemplo de modelo de utilidad. O la articulación en un muñeco, o un esquinero de un gabinete. Y bueno, esto ya es más para los diseñadores. Sillón BKF, emblemático sillón de diseño argentino, no fue patentado en la Argentina. Estamos hablando, por supuesto, de años en los cuales los sistemas de patentes eran muy primarios, pero la realidad es que se copió en todos lados. Inclusive hay patentes sobre este sillón de que se desarma, que se articula o que se desarma más fácil, que se puede guardar de tal forma. Hay bastantes patentes sobre esto. Otro ejemplo de algo no protegido, Hugo Coban, ya saben todos, los diseñadores, que hizo el Magiclick. Él agarró, o sea, la piecita piezoeléctrica que uno aprieta y sale chispa, eso se conocía en ese momento. Él lo que hizo fue desarrollarlo y meterlo acá adentro para que uno pudiera prender la hornalla de la cocina. Hoy lo conocemos así, pero él en ese momento tampoco presentó la solicitud de patente y fue un éxito absoluto Hay una patente francesa ahí dando vuelta de aquella época, pero bueno, no tuvo la protección, por eso él decía que en su casa usaba fósforos, porque la bronca que tenía. Y por último, el cubo Rubik,
que obtuvo una patente húngara en 1975, pero no obtuvo patentes en otros países, no la presentó en otros países. Así que fue, digamos, un éxito absoluto, pero el pobre se quedó solo con la patente húngara. Acá, ahí arriba, tienen una base de datos. Entonces acá pueden poner titular o alguna palabra clave. En este caso yo lo que hice fue poner la patente húngara para que me la traiga y tengo esta información. Hay un resumen, una clasificación, lo que decía Carolina antes, fechas, son todos datos. Hay inclusive patentes que citaron esta patente, con lo cual tengo un conjunto de documentación súper importante. Esta es de la Oficina Europea, ahí la tienen, Spacen. También son todas públicas, son páginas de internet públicas. Cualquiera de ustedes la puede buscar, es fácil de buscar. Poniendo el apellido Rubik, nos salen 4.690 resultados. Esta, por ejemplo, tiene, es con aceite, las uniones. Vamos rápido. Ahora ya si pongo, combino el apellido con el nombre, sale este hombre, este señor, Ermo Rubik, tenía 17 patentes. Solicitudes de patentes. Voy más rápido. Ahí está. Bien, por último, las dos últimas. ¿Qué tipo de protección puedo tener? ¿Algo pasó con la redacción? ¿Qué tipo de protección puedo tener en esta botella? Puedo tener marca. Puedo tener marca también por la botella, puedo tener diseño industrial, después lo vamos a ver, modelo industrial, puedo tener patentes, puedo tener modelo de utilidad. Sobre un mismo objeto puedo tener distintos tipos de protección. Por ejemplo. ¿El relieve que habías dicho? Por ejemplo. El relieve que habías dicho que se pueden proteger los relieves. Lo que había dicho Fito antes, como marca. Sí. Mirá. ¿Cuántas patentes puedo obtener de una botella descartable? El proceso de fabricación, el proceso de llenado, el medio de transporte, la pared de la botella, ¿sí? El fondo. Siempre, para los que no saben, la botella cuando se llena a presión, produce este movimiento, entonces para evitar eso, tiene esas formas de pétalos que tienen un grosor determinado y que hay infinidad de patentes sobre ese tema. Y muchísimas. Para reducir, para menos material, mayor resistencia, etc. Y por supuesto, lo que contiene la botella también se puede proteger. En el caso que hay infinidad de patentes sobre un mismo sistema, muchas, infinidad no muchas, sí. Muchas, y por ahí alguien no patenta, pero es peleable eso, ¿tiene mucha lógica eso o es parte de...? ¿Te pueden pelear que vos no patentaste el diseño del fondo de la botella? Pero vos tenés que pensar que, no sé, Unilever, Coca-Cola, Pepsi-Cola tienen equipos de investigación de 200 tipos que están pensando cómo hacer el fondo de la botella para reducirle la cantidad de material para que sea menor el costo y que en el proceso de llenado, por ejemplo, no se produzcan inconvenientes, no haya fallas. Sí, claro, sí. Y son mejoras, de eso se trata el sistema de patentes. Están buscando la similitud con uno que no tenga esa patente o algo así para hacerle un quilombo porque está infringiendo la patente de eso. Eso no sé, eso ya no me meto, no sé. Pero bueno, digamos, en resumen, se trata de mejoras. Y utilicen las bases de datos. Ese sería el otro punto. Ok. Bueno, bárbaro.